Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Y estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo. Un saludo bien grande, un abrazo bien fuerte a todos mis alumnos de este grupo de Nutrición y Salud Bíblica Kosher. Les saluda el maestro Obed Obadia. Saludo bien grande. ¿Qué tal les fue con la primera charla? Ahora sí, ¿no? A comer fruta por primera vez. Pero fruta con pepa. Si ustedes empiezan a comer fruta con pepa, hasta las arrugas empiezan a desaparecer por el preservante. Empiezan a comer fruta con pepa y muchas enfermedades simplemente empiezan a desaparecer. Es bien interesante. Y si ya tienen un pólipo, un tumor, un mioma, qué sé yo, un teratoma, va a empezar a desaparecer. Es el primer requisito para que empiece a desaparecer. Allí recién entendemos por qué Dios ni bien hace su creación de frente. Me comen frutas con semilla. Porque si no hay fruta con semilla, las bacterias, los virus, las enfermedades, la propia vejez, cuando uno avanza en edad, el cuerpo empieza a fallar. El problema es que la gran mayoría piensa que es por la edad. Por la edad que tengo ya es normal tener artritis, normal tener achaque. Así es, pues, así, ¿no? No es así, hijos, no es así. De acuerdo a la Santa Palabra, Dios rejuvenece. Y lo dice bien claro, y eso no es un cuento, pues Dios rejuvenece. Pero ¿a quién rejuvenece? Al que cumple su palabra. ¿Por qué razón? Una cosa que vamos a aprender, ¿eh? Dios no es fiel a nuestras religiones, Dios no es fiel a nuestras iglesias, Dios no es fiel a nuestro sacerdote, a nuestro pastor. A lo único que Dios es fiel es a su palabra. Por eso si cumplimos ese mandamiento sagrado, ¿no? De comer plantas, árboles que tengan frutos y el fruto tiene semilla, ya lo hiciste, ya empezaste a curarte. Vamos a ver el segundo mandamiento en este curso. Segundo mandamiento. Está en el libro de Génesis, en cualquier Biblia, capítulo 9, el verso 3. ¿Qué cosa dice en Génesis, capítulo 9, el verso 3? Dice lo siguiente. Es una palabra que Dios le da a Noé. El famoso patriarca bíblico había sobrevivido a un diluvio. Dice que ni bien salió del arca, del barco ese donde se salvó del diluvio, con todos los animales y su familia, dice que Dios habló y le dijo lo siguiente: a partir de hoy día, Noé, y si Dios habla, la palabra es para todos, pues, porque Dios cuando habla siempre da mandamientos, acuérdense. A partir de hoy día, todo lo que se mueve y vive te servirá de alimento. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. ¿A qué se refiere? Los animales, pues. O sea, comer animales, la carne de un animal, ¿no? Dice, a partir de hoy día todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, pero eso sí, le dice, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, o sea, al mismo tiempo, dice. ¿Queda claro? Repito nuevamente el pasaje sagrado. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, o sea, lo pueden comer. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. ¿Queda claro? ¿Qué significa eso? Siguiente cuadro. Esto es bien interesante. Hemos separado para darnos cuenta. Todo lo que se mueve y vive te servirá de alimento. ¿A qué se refiere? La carne de los animales. Cualquier animal, pues, que se mueve y se vive, ¿no? Puede ser un cuadrúpedo, como una vaca, un venado, un carnero, una cabra. Puede ser un ave, como un pollo, un pavo, un pato, ¿ya? Pero, ¿queda claro o no queda claro? O puede ser un pez, un pescado, ¿ya? O sea, ¿la carne de cualquier animal se puede comer? Sí. Por eso dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Pero también dice, lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Al mismo tiempo, pues. Al mismo tiempo me van a comer legumbres y plantas verdes. ¿Queda claro? El mandamiento sagrado menciona lo siguiente, que cada vez que empecemos a comer algún tipo de animal, cualquier carne animal, de cualquier animal, ¿me entiendes? Siempre debe ir acompañado de legumbres y plantas verdes. Eso es lo que nos trata de decir el mandamiento. Miren este cuadro. Esto es bien interesante, pues, bien interesante, ¿ya? Siguiente cuadro. En este cuadro nos deja bien claro lo siguiente.
cada vez que comemos la carne de cualquier animal, cualquier animal, debe ser mezclado con legumbres y plantas verdes. ¿Qué significa eso? Que si yo como carne y no le pongo legumbres, no le pongo plantas verdes, no estoy cumpliendo la palabra. ¿Y qué pasaba si no cumplimos la palabra? Maldición. ¿Qué pasa si no cumplo la palabra? Me voy a enfermar. O sea, en la palabra sagrada se deja bien claro que cada vez que se come la carne de cualquier animal, siempre tiene que ir acompañado de legumbres y plantas verdes. Aparte, si quieres, le metes papa, arroz, lo que tú quieras, pero tiene que haber de todas maneras legumbres o plantas verdes. ¿Queda claro? Siguiente cuadro. ¿Queda claro o no queda claro? Ya, la pregunta es, ¿qué cosa es una legumbre? Lo primero. Ahí viene el problema que tenemos, como les digo, nadie nos ha enseñado alimentación. Y entonces cuando la palabra de Dios dice, cada vez que comas carne, por favor ponle legumbres y plantas verdes, la gente me dice, ¿qué cosa es una legumbre? Ya, las legumbres son los mismos granos de los cuales hacemos la menestra. En el Perú, de donde estoy transmitiendo, más conocemos las menestras. ¿Qué cosa es la menestra? Para los que no saben, es la misma legumbre, solamente que está seca. ¿Cómo así? La gente me dice, ¿cómo así? ¿Que es lo mismo? Sí, solamente que hay una diferencia. La legumbre está así, ¿ya? Ponme el siguiente cuadro. Interesante. Esto es bien interesante. Miren, las legumbres en primer lugar están verdes y frescas, ¿ya? En cambio las menestras se han secado. ¿Queda claro o no queda claro? Repito nuevamente. Las legumbres están verdes y frescas. En cambio las menestras ya se secaron. En la Biblia está prohibido comer menestra. En la Biblia se exige comer legumbre. ¿Queda claro? ¿Es el mismo grano? Sí, solamente que legumbre es fresco y verde. En cambio menestra está seco. Y vamos a aprender algo. En la Biblia, el mandamiento sagrado menciona comer legumbre, nunca menciona comer menestra. En otras palabras, comerlo verde y fresco, nunca seco. Pero primero veamos cómo son las legumbres. ¿Ya? ¿Me pones la otra cámara? Y me quitas ¿cómo se llama este? El croma, pues para que los colores salgan bonitos. Ya, voy a enseñarles algunas legumbres que he traído aquí, ¿ya? He traído aquí algunas legumbres. A ver. Acá tengo las legumbres. Miren, la primera que he traído es esta acá. ¿Cómo se llama esta legumbre? Esta legumbre se llama haba. ¿Cómo se reconoce una legumbre? Bien simple, porque está en su vaina. Está en su vaina. La voy a pelar, a ver si me la acercas, la toma. Pelamos el haba. ¿Sí? Y adentro está el grano. Miren, acá está el haba. Ahí está el haba. Acá también. Y ahí están los granos de haba. ¿Sí? ¿Dónde vinieron? Aquí. Ya, eso se llama legumbre, pues. Legumbre es cuando está verde y fresco. Esto se sancocha y se come, nada más. Tengo acá otra legumbre. Una legumbre bien conocida. Miren, esto se llama alverjita o alverjón. Esto está verde y fresco. A esto se llama legumbre. La voy a pelar. La abro y miren adentro. Tiene sus granitos. Ahí está toda la alverjita. Ya. Entonces se sancocha y se come. Tengo aquí otra legumbre. ¿Cómo es una legumbre? Cuando está en su vaina. Ya, acá está su vaina. Esto es un frejol. Aquí lo voy a abrir. Estoy abriéndolo. Miren, miren. Ahí adentro están los granitos. Ya, para los que conocen, ¿no? Los que no conocen. Ahí están llenos de granitos. Ahí está. Voy a sacar uno. Acá está. Tengo un frejol. ¿Sí? Estos son frejoles. Ya. ¿Cómo sabemos que es legumbre? Porque está en su vaina. Está fresco y verde. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? Entonces, ¿qué cosa es una legumbre? Una legumbre es un grano que viene dentro de una vaina. ¿Ya? Dentro de una vaina. ¿Qué granos son? Payar, habas, frejol, alberja. Pero para que sea legumbre tiene que estar como, ¿me pones el cuadro?
para que sea legumbre tiene que estar, cuénteme, ¿lo pones? Verde y fresco, así como lo he mostrado, en su vaina. ¿Queda claro? Y por cierto, es bien barato, ¿ah? Es bien barato. Pero si se seca, ya no es legumbre, se le llama menestra. Ya, para los que no saben. En la Sagrada Palabra, en la Palabra de Dios, se pide consumir legumbres. ¿Queda claro? O sea, los granos verdes y frescos. Acá tengo varios. Ya, eso se pela y se sancocha. Aunque algunos no comemos también crudo. Acá tengo 2 habas. ¿Ya? Entonces, cada vez que comemos la carne de un animal, tiene que estar con legumbres. Nunca con menestras. La gente me dice, pero yo como menestra, hasta el médico me ha recomendado menestra. Hay un detalle bien diferente. Miren, es lo mismo, solamente que este está fresco y este está seco. Pero también hay otra diferencia. Este es barato y este es recontra caro. ¿Ah? Y eso sí es pecado. Gastar plata, en el Perú decimos, cuando uno gasta plata, decimos tirarse la plata, y es pecado. Es lo mismo. Si a mí me ofrecen lo mismo, yo veo que es lo mismo, uno más caro, uno más barato, ¿cuál voy a comprar? Pues lo barato, pues. Y encima está fresco. Y todos sabemos que cuando un alimento está fresco es mejor que uno que sea secado. Por ejemplo, nadie come lechuga seca, ¿no? Nadie come espinaca seca, todos comemos fresco, pues, ¿no? Nadie come un tomate, pues, ya medio viejito, ¿no? Nos gusta comer fresco. Peruanos sobre todo, ¿queda claro? Ya, pero la pregunta es, ¿por qué Dios prohíbe en su santa palabra el consumo de menestras? Por la siguiente razón. Ponlo. Esto es interesante. Ya, lo que pasa es que cuando una legumbre se seca, produce un veneno. Se convierte en un veneno. Y es la razón por la cual Dios prohíbe las menestras, o sea, el grano seco. Lo que pasa es que cuando una legumbre tú la pelas y la dejas secarse y se convierte en menestra, empieza a producir este veneno llamado urea. Urea, ¿queda claro? Se produce la urea. Conocida en el ambiente médico como ácido úrico. ¿Queda claro? Ácido úrico. ¿Y por qué es un veneno? Lo que pasa es que la urea tiene una tendencia, daña todo el sistema urinario, lo daña completamente. Y no solamente daña el sistema urinario, daña las articulaciones. Para los que no saben, la urea o el ácido úrico, queda claro, que básicamente está en las menestras, no está en las legumbres, o sea, cuando el grano está fresco y verde, no tiene urea, pero cuando el grano se ha secado, se llena de urea. Ya, esta urea es como una arenilla, que cuando tú te comes, por ejemplo, tu frejol ahí en cualquier plato, qué sé yo, pues, cordero a la norteña, arroz con frijoles, no sé, pues, ¿no? Aquí en el Perú, te comes esto, comúnmente lo han hecho de menestra, o sea, del grano seco, frejol canario, frejol Castilla, todos conocemos acá en el Perú. En el Perú somos fanáticos de la menestra, pero hay un problema, que al comerlo en menestra está lleno de ácido úrico, está lleno de urea, y la urea tiene la tendencia a meterse al sistema urinario. ¿Qué cosa es la urea? Es como una arenilla, que cuando se mete al sistema urinario y vas a miccionar, arde al miccionar. Hoy día vamos a hacer un análisis qué cosa es la urea, y en primer lugar lo que vamos a aprender es que la urea o el ácido úrico están en las menestras. ¿Qué cosa es una menestra? La legumbre cuando se seca. Es más caro y difícil de cocinar, por si acaso. Comer menestras es carísimo, difícil de cocinar y encima está envenenada. En cambio, comer legumbres, o sea, el mismo grano verde y fresco, no daña las articulaciones, las cura, porque una legumbre, al estar fresca, tiene algo que hoy día es bien buscado. ¿Qué cosa es? Colágeno. Creo que todo el mundo ha escuchado el colágeno, ¿no? Claro, es que en el Perú, como a la gente le gusta comer menestra, medio mundo sufre las articulaciones. Artritis, pues. Reumatismo.
gota, artrosis. ¿Por qué crees que hay tanto reumatismo, gota, artritis y artrosis? ¿Por qué? Es que la gente se está envenenando todos los días. ¿Comiendo qué cosa? Y la gente no conoce esto acá. Esto es bien interesante. Las personas no saben esto acá. Es lo mismo, pero nos han enseñado a comer. Bien interesante. Para los que no saben, el Perú tiene la mejor comida del mundo, solamente que hay un problema. No nos han enseñado este tema, entonces lo que hacemos es comer menestras. El Perú es uno de los países que come más menestra en el planeta. Alverjita partida, frejol canario, frejol castilla. Aquí comemos habas secas, payares secos, lentejas. El gran problema es que como están secas, están llenas de ácido úrico. Por eso el Perú también es uno de los países más grandes, de mayor población, con reumatismo, con gota, con artritis, con artrosis reumatoidea. Y hoy día vamos a ver ese detalle. Entonces la pregunta es, si tú ya tienes una artritis, tienes una artrosis, tienes un reumatismo, una gota, lo primero que tienes que dejar de comer, ¿qué cosa es? Dejar de comer esta vaina, pues hijo, pero este está lleno de veneno, pues este es veneno para nuestras articulaciones, pero no solamente eso, también daña el sistema circulatorio, el sistema urinario. Esto es una arenilla que a veces se almacena en los riñones produciendo cálculos renales, se almacena en la vejiga. ¿Han escuchado la palabra arenilla en la vejiga? Ya saben por qué, ¿eh? Porque la urea, el ácido úrico es como una arenilla. ¿Y cuál es el alimento con más urea en la tierra? ¡Ay, Dios mío! Y no solamente eso, como es como un vidrio molido, se mete en la próstata y le inflama. Eso se llama prostatitis. Y cuando vas a miccionar, es como si saliera vidrio molido por ahí. Esto es vidrio molido. Y te arde al miccionar, seas hombre o seas mujer. ¿Por qué razón esas enfermedades son tan comunes en el país? Porque nuestra población le gusta comer este veneno y por eso está prohibido en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nunca se habla de menestra, se habla de... ¿Por qué la legumbre? Es que la legumbre, al estar fresca y verde, no daña las articulaciones, las repara porque está llena de colágeno. ¿Quedó claro? Colágeno. Interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Cuánto necesitan colágeno? ¿Cuánto necesitan curarse? Entonces, tengo artritis, tengo artrosis, tengo reumatismo, tengo gota. Lo primero que tienes que dejar de comer, pues, es dejar de comer menestra. ¿Queda claro? Miren, por eso le decía, buena alimentación, mala alimentación. Pero creíamos que esto era bueno. Claro que es bueno, pues. ¿Tiene nutrientes? Claro que los tiene. Pero el problema es que tiene este veneno. En cambio, este tiene los mismos de acá, efectivamente, pero no tiene el veneno, no tiene este veneno, tiene un curativo para las articulaciones. Y no solamente eso, cuando tú comes legumbres, que son baratísimas y fáciles de cocinar, 10 minutos ya está cocinado tu legumbre, 2 horas y todavía no se cocina, qué interesante. Vamos a ver qué tienen las legumbres. Mira, mira, tiene hierro. Las legumbres están llenas de hierro, las menestras, las legumbres están llenas de hierro. ¿Para qué sirve el hierro? La anemia, pues. ¿Se les ha bajado alguna vez la hemoglobina? Es falta de hierro. Qué interesante. Si se te parten las uñas, se te cae el pelo, es falta de hierro. Qué interesante. Baja hemoglobina, anemia, falta de hierro. Pero ¿por qué en el país tenemos tanta anemia? Se nos baja la hemoglobina a cada rato, se nos parten las uñas a cada rato, el pelo se te cae. ¿Por qué razón? Es que te falta hierro. ¿Y por qué te falta hierro? Es que nuestra población está comiendo y no está comiendo lo que dice Dios. ¿Y qué pasa cuando comemos lo que dice Dios? La bendición te perseguirá y te alcanzará. Pero ¿qué pasa cuando comemos lo que Dios prohíbe? Vienen las enfermedades. Siguiente cuadro. Esto es bien interesante, porque esto no queda acá. Las legumbres tienen algo vital para curarnos. Tienen colágeno, que es una maravilla para las articulaciones, para la piel sobre todo. Tienen hierro para combatir la anemia, la baja hemoglobina, pero aparte controlan las toxinas. Lo que pasa es que los alimentos tienen toxinas y las legumbres controlan las toxinas. ¿Queda claro? ¿Queda claro?
El problema es que las menestras no tienen colágeno, no tienen hierro y no controlan toxinas. Las menestras tienen este veneno. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? A partir de hoy día, legumbre o menestra. Prepárate porque no solamente te vas a curar, vas a ahorrar plata que da miedo. Porque las legumbres son bien baratas y son fáciles de cocinar. En 10 minutos, 5 minutos está cocinado. Esto es carísimo y demora más de 1 hora en cocinarse. Miren cómo es, ¿no? Cómo son las costumbres. Es así, ¿no? Es bien interesante. Siguiente cuadro. El mandamiento sagrado deja bien claro que hay que comer, cada vez que comemos carne, tiene que haber legumbres y plantas verdes. A ver, acá tenemos una pequeña lista de algunas legumbres. Las habas, secas o verdes. Ah, qué interesante. Los payares, secos o verdes. Los frijoles, acá tengo, secos o verdes. Verdes, pues. Hay que pelarlo, eso sí, ¿eh? Las alverjitas, secas o verdes. Miren, acá tengo alberjas. Tengo unas alberjas. Ahí están mis alberjas. ¿Ah? Secas o verdes. Verdes, pues. Si están verdes, son legumbres. Interesante. La vainita, interesante. Y hay otras más que podemos encontrar, ¿ya? Todo esto son legumbres. Cuando están en su vainita, hay que pelarlas, hay que sacar el grano, hay que sancocharlas y cocinarlo como si fuera, como siempre hemos cocinado la menestra en realidad, solamente que nos han enseñado a cocinar la menestra, pero es lo mismo, pero este es más rico, les cuento, ¿ah? ¿Por qué es más rico? Es que está fresco. Está fresco. Y tiene colágeno, tiene hierro, tiene controlador. ¿Y qué hace el controlador? Vamos a ver. Siguiente cuadro. Qué interesante. Ahora, en la palabra sagrada dice bien claro, cada vez que comes carne tiene que haber legumbres y plantas verdes. Ya, tiene que haber legumbres y plantas verdes. Ya sabemos qué cosa es legumbre. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice planta verde? A las verduras. Básicamente a los que son hojas. Hojas. Por ejemplo, las lechugas, la col, la espinaca, la albahaca, ¿ya? Pak choi, por ejemplo. Las hojas de la beterraga, o sea, todo lo que sea hojas. O sea, la planta verde se refiere a la hoja de la beterraga, a la hoja del apio, por ejemplo, ¿no? Ya, esas hojas se llaman verduras en la palabra de Dios. Las legumbres y las verduras son importantes porque son controladores. Y la pregunta es, ¿controladores de qué? Siguiente cuadro. Vamos a ver. Esto es bien interesante. ¿Por qué Dios nos ha dejado en su palabra que cada vez que comemos la carne de un animal, tiene que haber legumbres, que ya conocemos qué cosa es, y verduras, que son la lechuga, la col, la espinaca, la selga, las hojas de la beterraga, las hojas del apio, y etcétera, ¿no? Todo lo que son hojas, acuérdense, ¿ya? Porque hay cosas que no son hojas, ¿no? Por ejemplo, un brócoli no es hoja, por ejemplo, ¿no? Una coliflor tampoco es hoja, ¿ya? Esto es hojas. ¿Por qué Dios en su palabra nos ha dejado bien claro que cada vez que comemos la carne de un animal tiene que haber legumbres y tiene que haber verduras? En el Perú estas verduras le llamamos ensalada, ¿ya? Ahí está, ahí nos entenderemos mejor. Comida peruana, la mejor del planeta. ¿Por qué Dios en su palabra nos dice que cada vez que comamos pato, pavo, pollo, pescado, qué interesante, o vaca, cabra, oveja, tenemos que comerla con legumbres y verduras? ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Mira, vamos a ver. Lo que pasa es que la carne de los animales está llena de... ¿Llenas de qué crees? ¿De qué crees? Ponlo. La carne de los animales está llena de toxinas. Y esa es la gran verdad. Eso nadie lo puede negar. Los que están educados y los que no tienen educación, todos sabemos que la carne de los animales están llenas de toxinas. ¿Queda claro? Están llenas de toxinas. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Ya? Y las toxinas hacen daño, las toxinas se enferman. Por eso cuando una persona come mucha carne se enferma. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la carne del animal está llena de toxinas. ¿Me entiendes? Y entonces aquí vamos a entender la razón por la cual Dios en su palabra nos dice que cada vez que comamos la carne de un animal hay que meterle legumbres y hay que meterle ensalada para comerla junta. ¿Por qué razón? Lo ponemos. Básicamente por la siguiente razón, ¿ya? Ahora, pero antes de eso, ¿qué clase de toxina tiene la carne?
la misma toxina que tiene la menestra. Urea. Urea, perdón. Ya, urea. ¿Queda claro? La carne tiene un tóxico bien peligroso, la urea, el famoso ácido úrico, que también lo tiene la menestra, que no es otra cosa que una arenilla como un vidrio molido. ¿Qué hace esa arenilla? Ese vidrio molido se mete al sistema urinario y daña el riñón, daña la vejiga, daña la próstata, ¿me entiendes? O en todo caso se mete a esas articulaciones creando ¿qué cosa? Artritis, artrosis, reumatismo, gota, causando problemas. Este tóxico que tiene la carne nos va a dañar, pues, nos daña el sistema urinario, nos daña las articulaciones, a menos que comamos la carne con legumbres y plantas verdes. ¿Por qué Dios lo dice? Lo que pasa es que si tú comes carne, pollo, pescado, por ejemplo, te llenas de pura urea, pero esa urea se controla si es que le metes legumbres y verduras en tu alimentación. En otras palabras, yo me como carne, cualquier carne, la carne de una cabra, por ejemplo, ¿no? De un buey, de un ave, un pavo, por ejemplo, un pescado. ¿Y qué estoy haciendo? Mi cuerpo se está llenando de urea. Y obviamente el sistema urinario va a pagar pato, se va a sufrir, mis articulaciones también, en algún momento van a reventar. Pero ¿qué pasa si a esa carne le metemos legumbres y le metemos una ensalada de lechuga? Esa legumbre y esa lechuga es un controlador de urea. ¿Qué significa eso? Que la urea ya no me hace daño. ¿Quedó claro? No me hace daño. En otras palabras, cuando una persona come la carne de un animal y le pone legumbres y verduras, nunca va a sufrir de la próstata, nunca va a sufrir de los riñones, nunca va a sufrir de la vejiga, nunca va a tener problemas urinarios, nunca va a tener artritis, nunca va a tener artrosis, nunca va a tener reumatismo, nunca va a tener gota. ¿Por qué? Es que al comer la carne con las legumbres está controlando toda la urea que se le ha metido. Resultado, la urea no hace daño. Pero ¿qué pasa si una persona come carne de cualquier animal y no come legumbres, no come ensaladas? Su cuerpo se está llenando de urea. Su cuerpo se está llenando de ácido úrico. Voy a ir a la pizarra para explicarles qué es lo que va a pasar. Miren. Una persona que está comiendo carne, pollo, pescado, cabra, oveja, venado, bien interesante, ya se está llenando de ¿qué cosa? Urea. ¿Qué cosa es la urea? Es una arenilla, como un vidrio molido. Entonces, esa urea se va a meter a los riñones. Voy a dibujar unos riñones acá. ¿Eh? ¿Los riñones dónde están? Por acá atrás, ¿ya? Por ahí están los riñones. Entonces, cuando entra a los riñones, lo voy a poner en rojito. Todo esto es urea. Se está llenando acá. La cantidad de urea que se está llenando los riñones, ¿por qué razón? Es que estoy comiendo menestra, porque la menestra tiene urea. O en todo caso estoy comiendo carne, pollo, pescado o la carne de cualquier animal sin legumbres y sin ensaladas. Ahora, yo les digo que eso es bien común, ¿ah? Comer la carne, tu parrillada, tu asado, sin legumbres, eso es bien común. Entonces, ¿qué está pasando? Tu cuerpo se está llenando de urea. ¿Qué cosa era la urea? Una arenilla, es una especie de vidrio molido. En primer lugar, se está llenando en el riñón. ¿Y qué pasa con el riñón? Se va a inflamar, pues. Se va a inflamar. O en todo caso, de pronto se junta en algún lado, todas estas ureas se están juntando en un lado, se compacta y ya no sale el riñón. ¿Y qué se ha formado? Una piedra. ¿Cómo se llama eso? Una litiasis o en todo caso un cálculo renal. ¿Y por qué se formó el cálculo renal? Es que estás comiendo carne de cualquier animal, carne, pollo, pescado, pero también estás comiendo menestras. En otras palabras, ¿qué estás comiendo? No estás comiendo, no te estás alimentando, te estás envenenando de urea. Por eso Dios prohíbe el consumo de menestras. Y dice que si comes carne tiene que haber legumbres o tiene que haber verduras o ensaladas para que la urea no cause este problema. Pero la persona come carne, pollo, pavo, pescado y no le pone legumbre, no le pone ensaladas, se está llenando de urea. Se está llenando de urea.
y la urea se está metiendo al riñón y lo está inflamando. Y se puede formar un cálculo renal. Ahora, eso no es... Ahora, todavía acá no termina la cosa. Lo que pasa es que acá hay una vejiga urinaria, donde se almacena toda la orina, que se está formando ¿dónde? En los riñones. En los riñones se forma la orina, y toda esa orina se almacena en un aparato que se llama vejiga urinaria, que tenemos aquí, que básicamente está en esta parte, ¿no? Y cuando a veces se hincha y da ganas de ir al baño a miccionar. Ya, pero hay un detalle, pues, la urea también se está metiendo aquí, pues. Del riñón pasa a la vejiga. ¿Queda claro? Debería ser expulsado, pero a veces es tanta urea que están comiendo por meterle mucha carne, puras menestras, ¿y qué pasa? Se almacena en la vejiga y es arenilla en la vejiga. Algunos médicos no le dicen arenilla, le dicen barro en la vejiga, o en todo caso cristales en la vejiga, pero al final es lo mismo, es lo mismo. O sea, este barro, este cristal, esta arenilla, se almacena y puede taparle la vejiga, y eso sí se va a inflamar, ¿eh? Entonces tenemos cálculos renales, arenilla en la vejiga, cristales en la vejiga, barro en la vejiga. ¿Quién lo causó? Comer carne sin legumbres, sin ensalada. A partir de hoy día, pues, si comemos carne tiene que haber legumbres, pues. Ya sabemos que es legumbre, ¿no? Poquito, bastante, maestro. Bastante, pues. Bastante. Y una buena ensalada, pues, ¿no? Cosa que la urea no nos haga daño. ¿Queda claro? Ahora, si yo ya tengo un cálculo, tengo esto, ya no como carne, pues, ya no debo de comer carne. No debo comer carne, menos menestra, pues. Lo que debo comer son legumbres y ensaladas, porque las legumbres y ensaladas controlan la urea que se nos está metiendo al cuerpo. El tema es que esto no termina aquí. Si eres mujer, la urea sale de tu vejiga y se mete por el conducto urinario y va a arder. Es lo que se llama el ardor al miccionar. Pues hombres y mujeres lo sienten. Arde al miccionar, parece que estuviera saliendo vidrio molido. Y efectivamente, pues la urea es como un vidrio molido. Pero ¿por qué siento ardor al miccionar? Es que estás comiendo carne, pollo, pescado, venado, pavo, pato, sin legumbres, sin ensaladas. Estás comiendo menestras. Peor, pues. Esa urea está saliendo por acá y por eso duele. ¿Me entienden? Para que más o menos tengan una idea. Es como si te hubiera metido una tierra aquí dentro del párpado. ¿Duele o no duele? Duele, pues, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Los hombres sí es más peligroso. Porque para miccionar los hombres tenemos un órgano por aquí llamado próstata. Y por en medio de la próstata pasa el conducto urinario y ese conducto urinario está lleno de urea, que es una arenilla, es un vidrio molido. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo urea? Es que estás comiendo carne, pollo, pescado sin legumbres, sin ensaladas, y encima estás comiendo menestra. Entonces la urea, que es como una arenilla, un vidrio molido, está pasando por ahí y te lo va a inflamar. ¿Cómo se llama esa inflamación? Prostatitis. ¿Quedó claro? Eso se llama prostatitis. Ponme el siguiente cuadro. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo es lo siguiente, ¿no? Dios estableció que cada vez que comemos la carne de un animal, tiene que haber sí o sí, para cumplir el mandamiento, legumbres y verduras. ¿Por qué razón? Porque esta toxina llamada urea, que está dañando el sistema urinario, te está dañando el riñón, lo está inflamando, o en todo caso un cálculo renal, está dañando tu vejiga con la famosa arenilla en la vejiga, cristales en la vejiga, barro en la vejiga, o la próstata te la está haciendo leña, o estás sintiendo ardor al miccionar, es porque estás comiendo la carne animal sin legumbres, sin verduras, y encima estás comiendo menestra, que también tiene esta vaina. Pero si comemos la carne animal con legumbres y verduras, la urea no nos hace daño, porque son controladores. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? Siguiente cuadro. Esto es bien interesante, Entonces vamos a ver el problema que tiene esta urea, este ácido úrico, que no es otra cosa que una especie de vidrio molido, actúa como una arenilla. Primer problema, lo ponemos. El problema más grande que tiene la urea es que daña todo el sistema urinario, daña los riñones,
Por eso duele los riñones. Que la persona está comiendo menestra, está comiendo carne, pollo, pescado, sin legumbres, sin ensalada. La próstata la inflama. Vas a miccionar y te está ardiendo, parece que te estuvieran cortando con un cuchillo. ¿Me entiendes? Barro en la vejiga. ¿Por qué me está pasando esto? Es que estás comiendo alimentos que tienen ácido úrico. Carne, sin legumbres, sin ensalada. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si como carne, pollo, pescado, y le pongo legumbre, le pongo ensalada? No se forma ácido úrico. Por eso Dios dice, cada vez que comas carne, con legumbres, con ensalada. ¿Queda claro? Número 1, daña el sistema urinario. Número 2, lo ponemos. El otro problema es que la urea daña las articulaciones. Y para eso vamos a ir a la pizarra. Bueno, ya hemos visto cómo daña los riñones, la vejiga, la próstata en el caso de los hombres. Y cuando vas a miccionar, arde fuerte porque está saliendo vidrio molido. Pues, ¿qué cosa es vidrio molido? La urea. Pero el otro problema es que la urea, que la estamos comiendo por comer menestras y no legumbres, nos estamos llenando de urea por estar comiendo carne sin legumbres y sin ensaladas, esa urea también se mete a las articulaciones. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir, ¿ya? ¿Qué cosa es una articulación? Mi codo, mi hombro, mi rodilla, mi cadera. ¿Qué cosa es una articulación? Un lugar donde los huesos se juntan. Se juntan para doblar, para hacer este movimiento, ¿ya? Es una articulación, ¿sí? Ya, ¿qué pasa si la persona empieza a comer menestra y no come legumbre? O sea, el grano seco, pues. Se aparece urea y la urea se mete en la articulación. ¿Qué pasa si una persona empieza a comer carne, pollo, pescado, pero no le pone legumbre, no le pone ensalada? Se está llenando de urea. Y la urea, aparte de irse al sistema urinario, también se mete a las articulaciones. Entonces, ¿qué va a pasar al inicio en la articulación? La articulación se tiene que mover, pues. Esto se tiene que mover, ¿me entienden? ¿Ya? Se está moviendo la articulación. Y acá hay movimiento. Ya, al inicio va a sonar. Esta es la razón por la cual algunas personas cuando se agachan, doblan las rodillas, les suena. Doblan la rodilla y croc, 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 croc. O suben o bajan una escalera y empieza a sonar. Croc, croc, croc. ¿Por qué suena? Es que algo se les ha metido a la articulación, pues. ¿Y qué se les ha metido? ¿Qué se les ha metido? ¿Cómo se llama eso? Urea. O ácido úrico. ¿Y por qué se me ha metido? Es que comes menestra. Ya, no comes menestra, comes carne, pues. Pescado, pollo, pavo, pato. Algún animal estás comiendo y lo estás comiendo sin legumbres y sin ensaladas, que son controladores de urea. Como lo estás comiendo sin legumbres, sin ensalada, te estás llenando de urea. Entonces, por eso se te está metiendo adentro. Empieza a sonar primero. El problema es que, como uno no sabe, sigue comiendo lo mismo, ¿no? Y la urea se sigue metiendo y ya no solamente suena, cada vez que doblas una articulación empieza a doler. Levantas el hombro y ¡ay! Duele. Se te cae algo en el suelo, te agachas y ¡ah! Duele. Doblas la rodilla y ya no te levantas, pues te empieza a doler las rodillas. Haces así con la mano, así nada, y te duele cada falange, cada articulación. ¿Por qué me duele? Porque se está llenando de urea. ¿Cómo se llama eso? Reumatismo. Cuando duele una articulación, el codo, el hombro, la mano, la rodilla, las caderas, eso se llama reuma. El conocido reumatismo, pues. Reumatismo. ¿Qué cosa es reumatismo? Tu articulación se está llenando de urea. ¿Y por qué me ha dado reumatismo? Es que eres fanático de la menestra, pues. Y yo te pregunto, ¿la menestra, de acuerdo a la palabra de Dios, se debe comer o no? No, pues. Lo que debes de comer es legumbre, pero como nadie nos enseñó, en la ignorancia hemos estado desobedeciendo a Dios. ¿Y el resultado cuál es? Maldición, enfermedad. Ahora, en alguna persona no solamente le duele, se le inflama. Se inflama el codo, se inflama la rodilla
Y cuando se inflama, duele horriblemente y eso ya no es reumatismo, se llama gota. ¿Y por qué me ha dado la gota? Es que eres fanático de la menestra. Eres fanático de la carne, el pollo, el pescado, sin legumbres, sin ensalada. Solamente la comes con arroz, con papa, con yuca. Le metes tomate, le metes pepino, pero nada de lechuga, nada de col, nada de espinaca, interesante, nada de acelga, nada de apio. Y ahí viene el problema, te llenas de urea, porque si le hubieran metido una ensalada, se controla la urea. Si le metías habitas, payares, frijolitos, alverjitas verdes, sancochaditas, no te daba urea. Pero como no sabíamos, nos hemos llenado de urea, reumatismo, gota. Pero el otro problema, ¿cuál es? Pues el otro problema es que esta arenilla que se ha metido, que se llama urea, empieza a dañar, ¿qué cosa? Pues los cartílagos que tienen los huesos. Y los cartílagos de los huesos se empiezan a carcomer por la urea que está metida, que es como una arenilla, pues una arenilla que actúa como una lija. Y cuando se daña un cartílago, duele. Por eso algunas personas caminan y ya cojean. Empiezan a cojear. ¿Por qué? Porque les duele la rodilla. ¿Cómo se llama eso? Artrosis. Qué interesante. Artrosis, pero tiene un nombre. Artrosis reuma. ¿Por qué se llama reuma? Urea. Artrosis reumatoide o reumatoidea. Pero no solamente eso. Esta arenilla llamada, miren todo lo que estamos aprendiendo, hijos, ¿ah? Y todas las tonterías que hemos hecho en nuestra ignorancia. A nuestros hijos les hemos dado, a nuestros abuelos, papás, les hemos dado, y peor los hemos puesto. Ya han tenido que ir ya con bastón, en silla de ruedas, porque ya la artritis es demasiado fuerte, ¿no? Y uno decía, pero qué clase de demonio, qué clase de pecado habré cometido, qué clase de pecado, he estado comiendo cosas que Dios decía que no había que comer. Y razón había tenido de no comerlo. Bien interesante. Yo pregunto, pues, ¿cuántos están teniendo problemas de reumatismo? Ya sabemos por qué. Ahora, si tú ya sabes cuál es la razón de tu reumatismo, de tu artrosis, de tu gota, de frente, nada de menestra, nunca más. Menestras nunca más. Nunca más menestra. ¿Qué vamos a comer ahora? Legumbre, ensalada, porque la legumbre y la ensalada controlan la urea y tienen colágeno, que cura esta cuestión. La carne la disminuimos y si quieren ya no comemos carne, le metemos harta legumbre hasta curarnos, porque esto se cura, hijos, o sea, pero para curarse hay que quitar el veneno primero. Pero hay un problema, esta arenilla no solamente puede dañar el cartílago, puede dañar el hueso, y cuando daña el hueso ya no se llama artrosis, se llama artritis. Entonces, artrosis es cuando es el cartílago, artritis es cuando es el hueso dañado. Y se llama artrosis reumatoidea o reumatoide. ¿Quién fue el culpable? La urea. Increíble, ¿no? Increíble. Dios mío. ¿A dónde estamos llegando, santo Dios? Sin querer. ¿Me ponen los cuadros? Entonces vamos a ver, ¿ya? Siguiente cuadro. Entonces lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? La urea, este ácido úrico está en la menestra. Por eso no se deben de comer menestra, se come legumbre, fresco y verde. ¿Ya? ¿Queda claro? Y se come también ensaladas. ¿Ya? ¿Queda claro? El ácido úrico está en las menestras y está en las carnes. Y es por eso que Dios dice que cada vez que comemos carne tiene que haber legumbre, tiene que haber ensalada. ¿Qué cosa daña esta urea, este ácido úrico, que es como una arenilla, como un vidrio molido? Daña todo el sistema urinario. Pero también daña, ¿qué cosa? Daña las articulaciones. Siguiente cuadro. En el sistema urinario, la urea es la principal causa de los cálculos renales, pues, y forma la famosa arenilla en la vejiga. Infecciones urinarias. Claro, es que como se ha metido en el sistema urinario, empieza a dañar el sistema urinario y se infecta. Eso se llama infección urinaria. Pero el problema mayor en los hombres es que daña la próstata. Ahora, yo pregunto, pues, ¿cuántos hombres tienen problema de la próstata? ¿Comen menestra o no comen? Comen menestra, pues. Comen menestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, dejar de comer menestra, pues. Y ahora comemos, ¿qué cosa?
comemos legumbres. Lo otro, produce ardor al miccionar. O sea, la urea causa todos estos problemas. ¿Cómo nos empezamos a curar? Dejando de comer menestra y reduciendo el consumo de carne, o en todo caso ya no comer carne. Pero otro problema, siguiente cuadro, que creo que es el último, ¿verdad? La urea daña las articulaciones, produciendo el famoso reumatismo porque se mete dentro de una articulación. ¿Por qué me ha ocurrido esto? Porque como menestra o estoy comiendo carne sin legumbres, sin ensaladas. El otro problema es que cuando se mete adentro puede producir reumatismo, pero también gota. La gota es más fuerte cuando se inflama. Pero puede dañar los cartílagos que tienen los huesos y produce artritis y artrosis reumatoidea, ¿ya? Artrosis es cuando se daña el cartílago y artritis es cuando se daña el hueso. ¿Y por qué se ha dañado? Por la urea que se ha metido adentro. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? La importancia de comer legumbres. Legumbres. ¿Me sacas los títulos? Ya hemos aprendido la importancia de consumir legumbres. ¿Queda claro? Ya. Alverjita, payar, habas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Frijolitos, verdes o frescos. Frescos, ¿ya? Eso hay que pelarlo y sancocharlo. Las legumbres con las ensaladas, la lechuga, la col, la espinaca, etcétera, hojas. Las legumbres con las ensaladas controlan la urea. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo problemas urinarios a los riñones, a la vejiga, a la próstata o al sistema urinario, hay que dejar de comer menestra y evitar la carne y empezar a comer harta legumbre con harta ensalada. ¿Por qué? Porque eso sí controla la urea. Y al controlar la urea, te curaste. Si tienes reumatismo, artritis, artrosis, gota, dejar de comer menestra, lo mismo, porque es la urea nada más. Dejar de comer carne y empezar a comer hartas cantidades de legumbres y altas cantidades de lechuga para controlar la urea que se nos ha metido. ¿El resultado cuál es? Curación. Soy el maestro Obed Ovadia. Esta ha sido la segunda clase de Nutrición y Curación Bíblica Kosher. Mañana, Dios mío, vamos a ver el cáncer, vamos a ver el mioma, vamos a ver los pólipos. Uy, Dios mío, Dios mío. Esto es bien interesante, estamos avanzando. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Nadie tiene comprado un día más después de hoy.